Pero lo que pasa, mi estimado doctor, es que no todos los jugadores que dejan la actividad terminan como Batistuta. Batistuta tiene una enfermedad algo diferente a los demás, digo. ¿Por qué le pasó a Batistuta? Bueno, Batistuta, indudablemente hablamos de las dos patologías que son frecuentes. Te las voy a comentar brevemente lo que son. Uno es la osteocondritis. La osteocondritis no se sabe bien la causa, pero muchas veces es de origen congénito, a veces los microtraumatismos, los golpes. No nos olvidemos que es un delantero. Un delantero está mucho más expuesto y recibe mucho más golpes de los defensores que un mediocampista, ¿no? Y esta misma patología lo hizo retirarse de las canchas a Battaglia. Battaglia tenía osteocondritis también en el tobillo, pero es un mediocampista en el cual no recibía tantos golpes como puede recibir un delantero. Eso es clara la posición de lo que tenía. Luego, esta osteocondritis que te digo es del hueso, por problemas vasculares puede ser, es como que se hace una reabsorción del hueso, como que se hace una carie, se muere una parte del hueso y abajo queda el cartílago. Entonces el cartílago suele a veces romperse, por eso es osteocondritis, osteo de hueso, condritis, condro de cartílago, y eso hace que a veces se rompa y se puede trabar la rodilla o se puede trabar el tobillo porque se desprenden los pedacitos de cartílago. Entonces es una enfermedad no inflamatoria, pero sí una enfermedad que realmente es bastante complicada a veces para curar. Y después la artrosis que habíamos hablado, que más que nada es el degeneramiento, es un proceso degenerativo del cartílago por la edad en muchos casos y en el deporte es con respecto al impacto. Vuelvo con lo que vos me preguntabas con respecto a por qué Batistuta. Bueno, Batistuta terminó también a los 35 años su carrera, 34, 35 años, y recibió también muchas infiltraciones. Las infiltraciones están indicadas, y esto es el concepto que la gente a veces dice, una infiltración y se asusta. No, está indicada una infiltración dada a un deportista, dada a una persona que tiene un problema en una rodilla, en el hombro o en un tobillo. Está indicada hacer, y con corticoides se puede hacer una, se pueden hacer dos. No es el problema y no hay que tener temor a las infiltraciones. Pero si vos tenés un jugador que durante meses lo estás infiltrando todas las semanas para que juegue, entonces ahí viene el problema, porque ya no es un efecto beneficioso del corticoide, sino que es un proceso que transforma la parte del cartílago y la parte ósea, realmente lo va complicando y lo va empeorando. Y otra de las cosas es que también en Italia estuvo infiltrado y todos decimos corticoides, pero no sabemos, tal vez en Italia a lo mejor fueron otras sustancias que le aplicaron para que pudiera mejorar, porque también estuvo operado en un momento, lo operaron en Italia. No sabemos lo que pasó realmente. Porque la infiltración, digamos, depende que te pongan también, ¿no? Que te infiltren. No cabe dudas. En general se usan corticoides en el deporte o en las enfermedades osteomusculoarticulares, uno lo suele colocar. Pero en este caso, si a vos te ponen todos los días o todas las semanas para poder jugar, bueno, eso yo creo que lo vas a ver. Alguien habrás escuchado que dijeron, y estoy así, muy gordo o estoy aumentado de peso y hace un año que estoy con corticoides. Bueno, está bien, porque hay patologías que lo requieren, asmáticos, etcétera, etcétera. Pero eso hay que cuidar ese detalle. Y realmente no está contraindicado, diríamos, las infiltraciones una tras de otras permanentes. Eso realmente no. Pero si no, realmente están indicadas y es una indicación médica. Ahora, Batistuta es una persona joven. ¿Qué le depara el futuro? Porque tengo entendido que la cuestión en los huesos y el dolor de huesos y las enfermedades óseas vienen con el paso de los años. O sea, si él ya tiene este cuadro ahora, ¿cómo va a llegar a los 60 años? El tema de Batistuta es que él lo dijo, hoy está mejor, hace 2 o 3 años que está mejor, puede caminar, ha dicho que algo puede jugar, a lo mejor pelotear algo con sus hijos, que antes no lo podía hacer. Y se le tuvo que hacer por el gran dolor que había, porque no se podía calmar con nadie. Bueno, el doctor Avanzi le hizo una operación en la cual se hizo la inmovilización del tobillo, es decir, se fijó a 90 grados, entonces la tibia, que es el hueso más importante de la pierna, se colocó un tornillo hacia el hueso, a un hueso que se llama astrágalo, que es el que está debajo de la tibia, entonces ya fijó esa articulación. Y el astrágalo a un hueso, ahí lo tenemos nosotros, lo podemos observar. Podemos observar en la parte superior ese hueso ancho, ese tipo triángulo, que es la tibia. Debajo de eso hay un hueso alargado, que es el astrágalo. Ahí se colocó un tornillo entre el hueso ancho que está del superior
y el que está al inferior. Y después, el hueso más inferior que se ve, ese se llama calcáneo, que es el del talón, donde aparece la gente para que lo entienda, es donde está el espolón comúnmente conocido. Entonces colocó otro tornillo desde el calcáneo al astrágalo. Entonces ahí se fijó la articulación, quiere decir que la articulación no tiene movimiento en los dedos, pero no tiene movimiento en la articulación, y fue la única manera de calmarlo. Pero ¿y cómo puede una persona caminar sin articulación en el tobillo si el movimiento del pie natural es está bien, sí. Pero lo dijo Bastizú, bien claro. Le dijeron, los dos no se puede hacer, si no voy a terminar caminando como un pato, decía claro. él. Entonces, no se fijaría mucho. Entonces, uno de los tobillos, yo creo que el más afectado iba a ser el derecho. Bueno, fue el que se decidió a hacerlo, entonces él camina con esa fijación, si bien los dedos pueden mover, y la otra pierna tiene, el otro pie, el otro tobillo tiene una cierta movilidad. Si no, por eso era lo que decía él, no le quisieron hacer los dos, porque si no, bueno, para caminar era bastante... Ahora, incómodo. una cosa que me resultó muy curiosa, sí. Él dice que dejó el fútbol y a los 2 días pasó todo esto, y él habló de lo mental. ¿Cómo interpreta esto, doctor? Digo, ¿cómo que a los 2 días una persona que era un profesional no puede caminar y habla de lo mental? Eso me... Sí, realmente eso por ahí no me queda tampoco un poquito claro, porque él venía con este problema de Italia, después fue a jugar a Qatar, donde dejó, y bueno, fueron 2 días donde le aparece el intenso dolor. Si uno tiene que pensar, entonces quiere decir que todos los días estaba con analgésicos. Claro, si mejor, ¿qué es lo que me dice el director? Por allí todos los días lo estaban infiltrando. Todos los días, no sé si infiltrando todos los días con corticoides, pero sí a lo mejor con analgésicos importantes. Cuando él se retira, no toma la medicación y entonces aparecen los dolores. Es la única explicación, pero indudablemente psicológicamente lo afectó mucho. Ahora lo vemos, como él dice, que está mucho mejor, y el ánimo, porque realmente estar en reposo y que vos tengas como un cuchillo, como definía él, el dolor, porque realmente es un dolor importante. El futbolista... Que es como una hernia de disco, pero en los pies. No, diríamos que es como algo, es un dolor que está en reposo, porque cuando comienza esta osteocondritis comienza con un dolor simple, que cuando es en la mitad del partido puede pasar, cuando termina un partido de fútbol, pero después ya se hace al comienzo del partido, después ya se hace en reposo, y son aquellos jugadores que juegan 2 o 3 partidos, y hay muchos casos, 2 partidos, y descansan 1 o 2 porque están con mucha molestia, con mucho dolor, y después vuelven otra vez al ruedo, jugar 2 o 3 partidos, pero es difícil que un jugador con una osteocondritis importante de rodilla o de tobillo siga. Fíjate vos lo que ha intentado Bataglia, ¿no? Está tratando de volver y tuvo que dejar cuando yo creo que Bataglia tenía para 2 o 3 años más tranquilamente de fútbol, ¿no? Pero realmente el dolor es muy importante, y a veces hay que usar analgésicos muy potentes, o como en este caso hacer la inmovilización. La artrodesis es la inmovilización de la articulación, ¿no? De fijarla, y para un futuro, bueno, mientras esté así va bien la cosa, y después verá el doctor Avanzi si en un futuro se podrá hacer algo nuevo que pueda aparecer, porque todos los días hay prótesis nuevas que vos vistes, bueno, y puede aparecer algo como para poder hacer en un futuro, digo yo, algún reemplazo o algo por el estilo, porque realmente la ingeniería a nivel médico avanza día a día, ¿no? Lewin, tengo 3 minutos, le quiero hacer una pregunta sobre Boca. ¿Usted me deja? No. Tengo 3 minutos, doctor. ¿Por qué, o si quiere para no meterse en problemas, no voy a mencionar a Boca, ¿por qué hay equipos de fútbol que tienen permanentemente a sus jugadores lesionados? Son muchos los motivos. Te voy a mencionar 4 o 5 que son los habituales. Hay jugadores que tienen a veces un desbalance muscular, no cabe dudas, es decir, a veces tienen un músculo más corto con respecto al fémur, son desequilibrios. Bien, pero no todos van a jugar en el mismo equipo. No. Pero yo hablo en general. Okay. Eso. Otro es a veces el sobreuso, o decir el sobreentrenamiento, cuando entrenás a la mañana, entrenás a la tarde, no hay un descanso y cuando se juegan partidos permanentemente a veces, eso es importante. Otro es cuando, diríamos, otra causa es cuando aquellos jugadores que no están completamente 10 puntos, si están 9 puntos u 8, y uno los necesita, los pone y terminan después retrocediendo 2 partidos para atrás. Dicen que pasó eso con Agüero en la selección, que después empezó a meter goles con el Kun, que le apuraron la entrada en la selección. Claro, los jugadores tienen que estar
como muchos decían, yo no quiero 10 puntos y no traerme un pie de las inferiores, que juegue. Otro de los motivos fundamentales, así como está la entrada en calor, también tiene que estar el enfriamiento. Es decir, yo soy partidario como Carlos Grigol, de cuando un equipo termina de jugar al fútbol, tiene que salir a la cancha esos 20 minutos a enfriar lentamente y a elongar. No todos los jugadores de fútbol, y esto es claro, por lo menos yo lo veo en Argentina, en muchos equipos, no elongan después de los partidos. Y no elongar después de los partidos, un músculo que trabajó 90 minutos, comienzan las lesiones. Y después hay más, y podemos nombrar el descanso. Un jugador debe descansar, no se va a acostar a las 8 de la noche, 9 de la noche, pero un jugador no puede acostarse demasiado tarde, ya sea porque o salió, o porque está viendo un video, o porque está jugando con los jueguitos, y acostar y dormir 3 o 4 horas, y después tenés que ir a un entrenamiento a las 7 de la mañana, levantarse para presentarse a las 8. Ese falta de descanso también tiene que ver, no en el fútbol, se da en todos los deportes. Así que el descanso también es fundamental, la elongación, y después hay otros factores más también genéticos que son importantes, como la alimentación, para tener en cuenta muchos jugadores. Norberto de Bach, muchísimas gracias como siempre. Un gusto haber estado con vos.